partes están conectados a TV y radio yaicemjf.com.mx. Bueno, mire, ante algunas circunstancias tan interesantes que han ocurrido esta semana nos hemos dado cuenta cómo nuestra sociedad está muy reactiva y probablemente este es un factor importante por los días que ha tenido nuestra sociedad que guardar ese reposo y retiro domiciliario. Así es de que vamos a analizar esta mañana esta situación que se ha presentado no solamente en Guadalajara este jueves pasado, sino lo que está ocurriendo en el mundo por el asesinato también de Floyd. Y entre otras cosas, nuestro segundo análisis político, habíamos comentado en días pasados cómo la industria hotelera, turística, gastronomía, han tenido pues que pagar el costo de esta pandemia, pero no hay que olvidar la cultura. Así es de que parte de el gran problema que se está presentando, y no es local, es mundial, son los medios impresos. Muy buenos días, estimados amigos. Buenos días, México. Buenos días, Centro y Sudamérica. Good morning, United States of North America and Canada. Good evening, London in England. Warsaw in Poland. Buenas tardes en la península ibérica. Esperemos que Madrid y Barcelona estén ya con mayor tranquilidad por esto del COVID-19. Oporto, esa bella región vitivinícola en donde se produce uno de los tintos más ricos que usted haya probado. Y bueno, no digamos esa bella capital que tantos recuerdos nos trae, esa bella Lisboa. Guten Tag, Deutschland, Deutschland and Berlin, bon dia l'Italia, buongiorno la France, Jambo Jambo, Jambo Jambo, in the Masai Mara region in Kenia. Pues sí, licenciado Joel, buenos días. No cabe duda que esta situación que se generó del jueves hasta el día de ayer aquí en la ciudad de Guadalajara nos ha tenido un poco pues con la atención puesta en este fenómeno que se ha dado con estas marchas y estos reclamos. Es indudable que no solamente esta población de Ixtlahuacán de los Membrillos se ha declarado no solamente con una abierta protesta hacia las autoridades, sino que la sociedad civil en una circunstancia muy notoria se ha manifestado en contra de esta pérdida de este joven López. Y digo cómo se ha manifestado porque hemos visto cómo a partir de la marcha que se generó el jueves pasado por la tarde, con punto de reunión en la Minerva, avanza la marcha por la gran avenida Vallarta hasta entroncar en Juárez, en la continuidad de la misma gran avenida que cruza nuestra ciudad de este a oeste y que ha tenido esta repercusión tan importante porque la protesta se manifestó con mucha rabia, mucho furor y mucha intensidad que vimos en esa gente que dejó prácticamente Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara convertido en un lugar de graffiti. Hechos que uno lamenta porque pues son edificios históricos, son edificios que hay que respetar. Eso que incendien 2 o 3 patrullas o que algún infiltrado haya quemado a un policía porque ese policía que resultó dañado, esa persona
intencionalmente ya iba a causar este daño. Entonces, hoy por hoy, hemos visto cómo secuencialmente se ha manifestado esta situación en la población de Guadalajara y con una repercusión un poquito no tan fuerte en Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde prácticamente la familia de este joven asesinado pues ha tenido que salir a dar la cara ante las manifestaciones y sumarse a esta ola de protesta de nuestra sociedad civil. Si bien es cierto, muchas veces encontramos con que el perfil con el que se selecciona un policía no es el adecuado para ciertas funciones. Y hemos visto cómo hay muchos individuos que no tienen un empleo seguro y de la noche a la mañana los encontramos ejerciendo de policías, de autoridad. Y esto es relevante por el hecho de que la responsabilidad de ser el guardián de la seguridad y de estar preservando los derechos de nuestra sociedad, su privacidad, su libertad de acción, repercute directamente en estos hechos. Cierto que el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza esta libertad de acción, reunión y también de expresión. Y todas las garantías que tiene el individuo están reflejadas en nuestra Carta Magna, desde el artículo 1 al 24, teniendo en cuenta y tomando en consideración que siempre la libertad de acción, de expresión, es cuando no se lesionen los intereses de terceros, como lo hemos visto hoy en estos lamentables hechos. Y es que no solamente en Estados Unidos se da esta barbarie. Se dice que Estados Unidos es un pueblo de cuatreros, de tejanos, de vaqueros, y ello conlleva la realización de cierto núcleo de ciudadanos que fueron conformando el sur de lo que hoy conocemos Estados Unidos, aún con el robo sistemático que se cometió durante el gobierno de ese nefasto individuo que no debe figurar en la historia de México, que llevó el nombre de Antonio López de Santa Anna, un traidor a México y un traidor a la patria y pues lamentablemente a la sociedad mexicana de aquellos tiempos, y que repercute hasta en la actualidad, que por ahí don Cuauhtémoc Cárdenas y un grupito están tratando de que se revoquen tanto los tratados de Bucareli, que tan nefastamente fueron firmados en tiempo de que tenía que tener representatividad el gobierno del recientemente elegido en ese entonces Álvaro Obregón. Se firman esos tratados y también es otro tratado que postra de rodillas a México ante estos simios del norte. Y tenemos una cosa muy importante de lo que sucede en Texas, en el desarrollo de esta cultura, en donde entendemos que no hay una estructura cultural tras un desarrollo de un despojo, y que si bien vemos sociedades con avance en algunas ciudades del sur de Estados Unidos, como San Antonio, Texas, y algunas otras, pero el quid de la situación es que también en México se da esta cuestión de que hay incrustados dentro de los cuerpos policíacos a individuos indeseables. Y esto se refleja en los hechos de la muerte de este joven en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y por ahí si se duda de algunas cosas, los medios son los medios, y hay medios muy acuciosos y tienen cierto, no solamente factor tan importante de penetración en buscar material, que si usted analiza una revista de circulación nacional que la tenemos cada domingo en la circulación en este país,
se llama Proceso, pues allí verán, al tratar físicamente lo de este caso, hay gráficas, ahí hay fotografías en donde es indudable que este joven fue torturado por la policía de Islahuacán de los Membrillos y que hoy por hoy refleja estos hechos lamentables en México y en Guadalajara. Simultáneamente también en México se dieron estas protestas. También la Ciudad de México tuvo esta expresión de rechazo a esta violencia por parte de las autoridades. Hoy tenemos como el día de ayer comparece el edil de esta población y da su declaración, aunque para un aspecto importante de la población y la información que trascendió, salió con amparo. Entonces quiere decir que este señor no tiene las manos limpias, las tiene como don Felipe Calderón, rojas, llenas de sangre, y pues ahí está la sangre de este joven López. Y si estos hechos han trascendido en el ámbito local de la ciudad de Guadalajara, y en donde hemos visto estas manifestaciones frente a Palacio de Gobierno y Casa Jalisco, entonces nos damos cuenta que esa reactividad de nuestra sociedad nos da una idea de que ya hay situaciones importantes en donde nuestra sociedad se interesa por el bienestar de la misma. Porque una cosa es vivir a la mexicana, simple y sencillamente el ahí se va, que hoy matan que hoy mañana matan al otro, y que estamos acostumbrados a que conocemos una población que lamentablemente lleva a sus espaldas esta lacra social que se llama Tlajomulco de Zúñiga, donde lo conocemos como un narcotiradero. La población normalmente se acostumbra a tener este tipo de noticias, este tipo de hechos, y a tomar con naturalidad el que los medios de comunicación nos den a conocer en cierto momento que en determinado segmento de algún camino rural, con un vecindario escaso, se encuentre un cuerpo, un cadáver de algún individuo, preferentemente, eso sí hay que señalarlo, joven, en donde lo encontraron ahí tirado, simple y sencillamente, o encobijado, o embolsado en esas famosas bolsas negras donde usted en su casa tan cuidadosamente guarda los desechos para que el camión puntualmente en la fecha indicada pase y se los lleve. Pero esto conlleva a que nuestros conciudadanos están siendo tirados por ahí, en ese narcotiradero, como le han nombrado, a Tlajomulco de Zúñiga. Probablemente haya poblaciones que no tengan por qué cargar con estos sanbenitos tan delicadamente bien definidos hacia dónde van y cómo se dan estas acciones. Pero nuestra sociedad ha cambiado. Nuestra sociedad hoy tiene otras costumbres. Nuestra sociedad ya no tiene el respeto del uno al otro, ni tampoco se tiene en esos grupos delincuenciales la delicadeza de respetar familias. Llegan y arrasan con todos en cualquier domicilio, y si usted se da una vueltita por Ciudad Juárez, se va a encontrar con un panorama deplorable, en donde hay barrios que las casas están destruidas, que solo viven ahí los delincuentes y que son nidos de consumidores de drogas que van ahí a esas zonas en ruina donde ha pasado y ha arrasado los grupos violentos esa parte, y los residentes que habitaban estos sitios simple y sencillamente se han visto desplazados al otro lado de la frontera, buscando una mayor seguridad. Sin embargo, esto que nosotros nos estamos enterando y que estamos viendo y que somos testigos y que estamos viviendo son vivencias del día que han estado ocurriendo en Guadalajara, donde no estábamos acostumbrados a estos hechos. Si bien es cierto, en cualquier lugar y en cualquier momento habrá una gente desquiciada que lance una bomba molotov o que lance cualquier otro objeto incendiario,
o que en las marchas femeninas, hasta eso, la mujer ha perdido esa delicadeza de femineidad, y que en el DF se han manifestado lanzando piedras y lanzando objetos pesados para romper la cristalería de algunos edificios o algunos negocios. Bueno, ahí se rompe también la norma en estas situaciones, porque en las marchas femeninas hemos visto unas mujeres muy musculosas, digamos con más testosterona, y que son las que están detectadas que pertenecen a cierta fracción política, que hoy por hoy la Cuarta Transformación tiene marginada y no le da recursos, y de ahí viene la violencia en las marchas de las mujeres, cuando no se tiene la certeza de lo que se va a hacer ni cómo hacer. Y entonces, en estas marchas de Guadalajara, al parecer, también hay fuerzas infiltradas. Nuestra sociedad no debe de pasar por alto esto, porque si alguien organiza una marcha y hay una directriz y un objetivo, se debe de tener ese cuidado, que no haya infiltrados. Y ha habido marchas muy bonitas en protesta, por ejemplo, hace algunos 8 o 10 años, grupos de sindicatos bloqueamos la confluencia de la avenida 16 de Septiembre y Juárez, uno de los mayores cruces en Guadalajara, que tenía un significado en ese entonces muy importante, porque no había el bloqueo que existe hoy en la circulación sobre Avenida Alcalde, y que hoy Avenida Alcalde es un paseo, una vía peatonal. En aquel entonces no, pero esto se hacía con orden. Se vigilaba que no hubiera esas fuerzas infiltradas para que no medrara el objetivo de una protesta. Una protesta que se tiene que llevar a cabo cuando hay ciertas fuerzas del gobierno que quieren cerrar ciertos servicios y privar a la sociedad de estos beneficios, como es importantemente señalar lo que es el factor y el sector salud. Pero esto que nosotros estamos viendo hoy, a lo mejor esa fineza y esa hiladura que se debe de llevar con estos grupos que salen a la calle a manifestarse, deben de cuidar sus frentes y la retaguardia. Y aquí parece ser que es lo que falló. Esas estructuras que están haciendo esas marchas, quien convoca no tiene esa habilidad ni esa disposición a que haya un grupo de personas, de los mismos integrantes de la sociedad, porque es una marcha abierta. Esto ya no es algo organizado cuando salen grupos de estudiantes, grupos de trabajadores sindicalizados que van perfectamente organizados y con un fin. Estas marchas espontáneas tienen esa debilidad. Y entonces sí es muy importante para quien convoca tenga no solamente ese cuidado de evitar lo que pasó ya lamentablemente en estos hechos de este fin de semana, y que al parecer todavía no culminan. La voz del gobernador se dejó escuchar. Hubo señalamientos directos de estructura de gobierno a estructura de gobierno, cosa delicada de acuerdo a la integración de la Federación Mexicana. Nuestra entidad es federal y esto es delicado romperlo. Se atenta contra la unidad nacional. Y aquí también ha faltado el tacto político de buscar una objetividad directa para lesionar a un gobierno. Sin embargo, si las autoridades toman en serio su papel y se van al fondo del asunto, el fondo del asunto puede estar en ciertos grupos locales que tratan de bloquear las acciones de la entidad gubernamental del estado de Jalisco. Y esto
es conocido y abierto, no de este tiempo, de años atrás. Por eso se da ese conflicto entre fuerzas que están tratando de tener el control entre el terreno de Jalisco y el terreno de Michoacán. Si alguien entiende, a buen entendedor, pocas palabras. No necesito ahondar en este tipo de hechos que desde el punto de vista de la seguridad estatal de las dos entidades, tanto la michoacana como la jalisciense, se pone de por medio la seguridad y se rompe el equilibrio entre la ciudadanía de estas dos entidades que son federativas y que son dos estados vecinos con sus municipios, y todo aquello que sucede en su entorno tiene que afectar a los ciudadanos que viven en esa región y en esas zonas. Por lo tanto, si hoy se dio el Aguacán de los Membrillos como un foco con este factor que despertó esa hilaridad en nuestra sociedad tapatía, debemos de tener en cuenta que también la brutalidad de estos elementos que están al servicio de la seguridad de la población, simple y sencillamente, es una inseguridad catastrófica. Ahora bien, no hay ley fundamentada para que el individuo al 1000% tenga que salir a la calle con el hocico tapado, con ese cubrebocas que parece un bozal de mula bronca y que es incómodo, y que aparte, cuando el individuo tose, se retiene ahí esas gotitas de saliva y eso ayuda a que se desarrollen procesos infecciosos locales, tanto en boca, oído, nariz y garganta, que son estructuras vecinas. Por lo tanto, esa cosita que usamos como las mulas, que ya nomás nos falta el cabrestante que llevan los caballos, si no se asea o se desecha, es un foco de infección el que el individuo está portando durante el día al tener acceso a la vía pública. Esto no es al 1000% una obligación para todos los individuos. Y si hay alguien que repudie el uso de esto, no se le puede tachar porque no está infringiendo ninguna ley. Quizá alguna norma impuesta por ciertos factores puede ser, pero una norma no es una ley. Y las costumbres dicen que se hacen leyes. Será muy difícil que la sociedad integrada al 1000% en cualquier nación vaya a ser sometida en una forma hitleriana o mussoliniana a que se mantengan como monito Mussolini, formado uno tras otro, para ver a qué pueblo van a agredir. Y aquí no estamos en un contexto de una batalla interna, estamos en un contexto de cuidar nuestra salud, pero también se debe de respetar las garantías del individuo, porque el individuo, aunque lo traten como de la borregada, debe de tener su propia identidad, por eso es individuo, y por eso se le debe de respetar y dar su lugar. Lo que no ocurrió en esta población que lamentablemente hoy el Aguacán de los Membrillos está pintada de rojo como un foco de violencia y como un foco de falta de respeto de las autoridades hacia su población. Y ello conlleva a que el reflejo haya tenido eco en la ciudad de Guadalajara. Así es de que esta repercusión tan importante debemos de entenderla, que la civilidad del individuo debe ser respetada y la dignidad de los habitantes de cualquier ciudad, de cualquier entidad federativa, debe de ser respetada, porque si se atropella la dignidad del individuo, quiere decir que los valores morales y los valores humanos andan por debajo de la superficie de la tierra. Y con esto nos da una idea de que no solamente las protestas que hubo en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México tienen que tener una repercusión
tan importante esta repercusión como el eco que ha habido ya a nivel internacional con la muerte de este joven Floyd, que es una afrenta a una clase de raza que se le dice la raza negra o la raza de color, y que esta repercusión ya tuvo otros conatos de violencia y manifestación a nivel internacional que enseguida vamos a analizar bajo estas perspectivas. Así es de que, licenciado Joel, pues esta es una circunstancia que en Guadalajara ya habíamos visto manifestaciones en diferentes tipos, diferentes índoles, con orientación política y hasta orientación religiosa, pero que no había llegado a estos niveles de violencia en donde se desbordan las pasiones, como lo hemos visto este fin de semana. Y pues ahí usted debe de tener objetivamente su propio criterio y opinión acerca de estos hechos que reflejan una honda preocupación e inquietud de nuestra sociedad. Realmente coincido con usted, doctor Oliva, en todo. Estas cosas se están presentando y también esos grupos que yo considero terroristas requieren sacudirse, requieren que se tomen de prisioneros y requieren de buscar a sus líderes, que por ahí platican que es Morena, y además gentes que están perfectamente identificadas de la estructura de Morena y ahí presentes, dirigiendo. Entonces, señal que hay algo de fondo. Y una cosa así muy preocupante: ¿cuánta mujer jovencita manejando tanta violencia? Y es un tipo de violencia que se siente y se ve que están entrenadas para eso. No es que haya nacido el coraje en un instante. Están entrenadas y eso es muy, muy grave. Yo quisiera que hiciéramos un intermedio, si usted me lo permite, doctor. Bien, vamos a hacer un intermedio. Bien, vamos. No Sí. sin antes dar a conocer el reporte de este fin de semana, antes de irnos a nuestro corte, en donde los datos acumulados son de 113.619 casos confirmados en la República Mexicana, 19.278 activos con sintomatología y 48.273 sospechosos. Claro que si tenemos una sociedad enclaustrada en donde tiene que salir a la calle a buscar recursos para su subsistencia, debemos de pensar que tenemos un sector importante de nuestra población nacional sin los requerimientos del aporte calórico, nutricional y proteico que requiere el organismo cada 24 horas. Habrá bajo estas circunstancias algunas familias o individuos que coman una sola vez al día por las restricciones del medio. Y tenemos 170.474 resultados negativos. Las pruebas que tienen que aplicarse, de hecho, pues como son laboratoriales, llevan implícito un margen de costo. 13.511 defunciones. Entonces, quiere decir que la tasa va increciendo y se supone que estamos nosotros ahorita en la curva alta de la acción de esta epidemia. Bien, tomando en cuenta estas circunstancias, la alerta a nivel nacional debe de seguir con la precaución que todos y cada uno como ciudadanos debemos de tener en el aspecto no solamente de un factor que nos interesa personalmente, preservar nuestra salud y cuidar en nuestro entorno a los demás. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos, gente cercana, aunque haya algunas deficiencias orgánicas en algunas personas, y que de hecho en nuestra sociedad nadie es inmortal. Hay
este factor de riesgo. Por ello, pues hay que cuidarnos. Así de que hacemos un pequeño paréntesis y regresamos enseguida con ustedes.